Buenas tardes, profesor. En esta ocasión voy a presentar lo que es el trabajo práctico número 3 de la asignatura de computación paralela. Y voy a empezar a explicarlo, el ejercicio de lo que es la conexión de sockets a TCP entre cliente y servidor. En primer lugar, vamos a empezar por la parte. Hay dos clases que se van a manejar en este ejercicio, en este proyecto, que es la clase de cliente y la clase del servidor. Voy a estar explicando la clase del cliente. El cliente empieza importando algunas librerías, que son, por ejemplo, el Data Input Stream, que nos va a permitir enviar mensajes al servidor, y el Data Output Stream, que nos va a permitir recibir datos del servidor. El IO Exception nos va a servir para manejar las excepciones de entrada y salida. El Java Net Socket es la librería Java Net Socket permite una conexión al socket con el servidor. Y luego tenemos los Java Util Login Level y los Java Util Login Logger. Esto de acá nos permite, nos va a servir para cuando vayamos a manejar una excepción para el registro de excepciones, que luego lo veremos más adelante. Y bueno, vamos a ver la siguiente parte. Se comienza definiendo lo que es la clase del cliente. Dentro de ella está la función que va a ejecutar el código principal de la aplicación, del programa. Entonces, bien, comenzamos definiendo una constante de tipo host, una constante host de tipo string, en donde vamos a guardar lo que es la IP de donde estará alojado el servidor y el puerto al que se va a conectar el servidor. Este será de tipo entero. Y comenzaremos a definir dos variables de tipo data input stream, lo que importamos anteriormente, en una variable in, y data output stream en una variable out. Como ya lo dije anteriormente, nos va a permitir enviar y recibir mensajes del servidor. Ahora viene un try catch, un manejador de excepciones, en donde dentro del manejador de excepciones vamos a tratar de realizar una conexión de clase socket por medio de dos parámetros, el host y el puerto. El host al servidor al que se va a conectar y el puerto al servidor que se va a conectar también, y se va a guardar en una variable cc. Bien, ahora vienen las dos variables in y out. In permite lo que hace es definir una clase data input stream para escribir, este de acá lee datos del servidor, y out en este caso va a escribir datos en el servidor. In lee datos del servidor, en esta parte del cliente el in lee datos del servidor, y out es quien envía o escribe datos en el servidor. Ahora, la siguiente parte es el envío de mensajes del servidor. El outWriteF nos va a permitir enviar datos al servidor. Por ejemplo, en este caso nos va a enviar el hola mundo desde el cliente, lo va a enviar al servidor. Y en la siguiente parte el mensaje del servidor se va a guardar en una variable mensaje de tipo cadena o string, y se maneja con la variable in con el método readUTF, que es para recibir datos del servidor, recibir el mensaje del servidor, y a la final se imprime dicho mensaje en la parte del cliente y se cierra la conexión del socket. Lo siguiente es, en el caso de que haya ocurrido un problema con el try, se va a manejar una excepción de tipo IO Exception, mandando esto de aquí. Este comando de aquí permite un registro de las excepciones de tipo level severo, o sea, el tipo level grave, nivel grave, en el caso de que exista la excepción sea grave, un mensaje adicional, y lo que lanza, que va a ser el mensaje de la excepción, el mensaje de error de la excepción. Luego, ya, la siguiente parte es la clase del servidor. Esta es la primera que hay que ejecutar, porque siempre está ejecutándose constantemente, porque es aquí donde el cliente va a realizar su conexión
El servidor siempre está escuchando y el cliente lo que va a hacer es enviar y recibir información del servidor. Entonces este siempre tiene que estar escuchando. Primero se comienzan importando las mismas clases de acá del cliente con un adicional que es el server socket. El server socket permite la inicialización del socket del lado del servidor. Así que bien, vamos a pasar describiendo lo que es la clase servidor. Dentro de esto está el código main, que es el principal que se va a ejecutar. Y comenzamos definiendo lo que es el server socket de tipo nulo, con valor nulo. El socket también con valor nulo, data input stream in y data output stream out. Estos dos van a recibir y a enviar mensajes mensajes del cliente y enviar mensajes desde el servidor al cliente. Ahora se define una constante de tipo entero para el puerto. Tiene que ser el mismo puerto del cliente. Y ahora se manejan excepciones con try catch. Dentro del try se va a intentar ejecutar los siguientes comandos. Primero se crea el socket del servidor. Como lo mencioné anteriormente, en el cliente se usa el socket. Acá en el servidor se usa el server socket, que permite como quiera la creación del servidor. Y a partir de aquí vamos a conectarnos con el primer parámetro, que es el puerto. Y una vez que se haya realizado la creación del servidor, va a imprimir por pantalla que el servidor ha sido iniciado. Como lo dije anteriormente, el servidor siempre va a estar en constante ejecución, y es por eso que va a entrar en un bucle while true. O sea, siempre va a estar ejecutándose. Siempre va a estar ejecutándose hasta que nosotros lo detengamos manualmente. Entonces, la siguiente instrucción, el servidor.accept, el método propio del server socket, permite verificar que un cliente se ha conectado al servidor, que ha iniciado una conexión con el servidor. A partir de aquí comienza a ejecutarse los siguientes comandos, porque este va a estar va a estar en espera de que un cliente se conecte, y cuando un cliente se conecta, lo siguiente que va a imprimir por pantalla será cliente conectado. El cliente se ha conectado, y ahora se definen las dos variables, lo que es in y out. In es de tipo data input stream, nos va a permitir leer los datos que el cliente nos envíe al servidor, y out nos va a permitir enviar los datos desde el servidor al cliente, en la parte de acá de la clase del servidor. Lo siguiente es, se define una variable de tipo string para recibir, que va a tomar como valor in read utf, que esto va a servir para leer el mensaje que se está enviando del servidor, y se va a guardar en esta variable mensaje. Al final luego va a imprimir un mensaje por pantalla, el mismo mensaje que se guardó anteriormente, y este mismo mensaje se lo va a enviar al cliente. Y es así como se está realizando la comunicación del cliente con el servidor, y el servidor envía al cliente y el cliente lo puede manejar en su parte. Ambos están conectados. Si el cliente envía un mensaje, el servidor lo recibe, lo puede imprimir en su ejecución, lo puede imprimir por pantalla para que por medio de logs, y puede enviar una respuesta al cliente con el outWrite UTF, hola desde el servidor, y al final se cierra el socket para liberar los recursos de red y eso. Y al final se imprime un mensaje diciendo que el cliente se ha desconectado. Y ahí termina en este caso lo que es la comunicación por esta sección del cliente. En esta ocasión termina la comunicación del cliente, porque igual el servidor sigue escuchando. Si otra vez el cliente se vuelve a ejecutar, entonces va a mandar otra vez, va a trabajar el servidor con los datos que se envían desde el cliente, y va a devolver una respuesta. Al final, en el caso de que ocurra un error con todo esto, va a ejecutarse, se va a capturar el error con el catch de una excepción de entrada y salida, y se va a, con esta, lo mismo que en la clase de cliente, este comando va a realizar el logger getLogger, va a registrar los errores de excepciones que han ocurrido durante el proceso.
em, como ya lo mencioné, de tipo grave, severo, un mensaje adicional nulo y va a enviar, va a registrar lo que es el mensaje de la excepción. Ok, ahora voy a pasar a la parte de la ejecución del código. En este caso, como tenemos dos clases, la primera en ser ejecutada tiene que ser el servidor, porque es el que va a estar en constante escucha de si un cliente se conecta y envía información. Entonces, lo primero que voy a hacer es ejecutar el servidor. Ahí está escuchando. Se está haciendo el bucle while en esta ocasión. Y no va a dejar de escuchar, no va a dejar no va a detenerse. Entonces, ahorita voy a la parte del cliente y puedo ejecutar la parte de la clase cliente. Entonces, le doy acá en run file y listo. Lo que hizo el cliente es enviar información al servidor y el servidor me responde. Entonces yo le envié un hola mundo desde el cliente, el servidor lo captó, está acá, primero lo inicializó, luego se dio cuenta que el cliente se conectó y luego recibió el mensaje del cliente. Entonces recibió el mensaje que yo le envié desde la parte del cliente, hola mundo desde el cliente, y luego me envió una respuesta al cliente. Acá está, hola mundo desde el servidor. Eso fue lo que se imprimió aquí. String mensaje in read UTF mensaje. Entonces, una vez que el servidor captó ese mensaje del cliente, lo procesó, lo imprimió en su pantalla y luego me envió el mensaje desde el servidor que se mostró en la parte del cliente. Y a la final, cuando termina todo el proceso del cliente, sale que el cliente se desconectó. Ahora, si yo vuelvo a ejecutar otra vez el cliente, me va a salir lo mismo. Hola desde el servidor de la parte del cliente, y el servidor vuelve a escuchar al cliente, y en este caso no se corta porque el servidor siempre está en ejecución, y recibe ese dato del cliente, lo imprime y vuelve y le contesta al cliente. Y en este caso no está guardando lo anterior porque es una nueva ejecución de parte del cliente, pero el servidor igual se sigue ejecutando. Y bueno, eso ha sido la práctica, el trabajo práctico 3 sobre conexiones por socket de cliente y servidor.